Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Cine Garage, un retrovisor más. Estamos tratando de hacer una revisión de lo que ocurrió en el 2015 en cuestión cinematográfica y pues bueno, este es un intento más que creo que, y por eso escogí la película de la que vamos a hablar ahora. Creo que viene al caso, vamos a ver si no me equivoco, vamos a ver qué opinan ustedes. Ya saben que todas las opiniones que ustedes quieran depositar en nuestras cajas de comentarios pues son bienvenidas, tanto aquí en Puentes como en cinegarage.com. Es justo a través de esas cajas de comentarios que nosotros sabemos qué están pensando, cómo están recibiendo nuestros mensajes, si estamos de acuerdo o no. Lo más padre, bueno, está padre estar de acuerdo, pero me gusta cuando la gente no concuerda. Ahí, de nuevo, repito, es donde se abre la discusión y la discusión siempre enriquece. Entonces, siéntanse por favor con toda la confianza del mundo para poder depositar aquí sus comentarios y sus sugerencias. Como muchos de ustedes ya saben, Puentes tiene una larguísima propuesta de programas que ahora curiosamente están casi todos centrados en Star Wars por una o por otra razón, desde lo editorial hasta lo cinematográfico, pasando por la cultura popular y el propio programa Alianza Rebelde dedicado a este universo. Estamos, para bien y para mal, muy ocupados con Star Wars. Pero bueno, eso habla también un poco de qué tan clavados somos y qué tan clavados son ustedes también que nos piden los temas. Entonces, espero no estemos hartando a nadie. Los invito a darse una vuelta por el resto de los programas que tenemos en Puentes. Hay programas de teatro, de guionismo, de literatura. El buen Eduardo Limón, que justo mientras yo grabo este programa, está revisando El Despertar de la Fuerza, la nueva película de Star Wars, que comentaremos más tarde. Él y yo a solas, no sabemos si coincidiremos en algún programa, pero ya nos prometimos unos mezcales para comentarla. Él tiene el programa de literatura, Un Libro para el Fin. Está don Evaristo Corona, que hace Meta, un programa que también se publica como los de Cine Garage de lunes a viernes, al cual me encontré ayer en la noche viendo la película. Está Alianza Rebelde, que es el programa estrella de este fin de semana, de este fin de año. Creo que tienen mucho material para desarrollar. Y también, pues bueno, hay programas, repito, de teatro, hay programas de ciencia como Mandarax, del cual prácticamente todo el mundo es fan. Solo falta que ellas sean fans de ellas mismas, lo cual no me extrañaría. Un aplauso al trabajo que están haciendo Ale y Leos en Mandarax. Y dense una vuelta, repito, hay programas de todos tipos, para todo tipo de gente. Si les aburre un programa, no se preocupen, denle pausa, denle stop y experimenten con otro. No nos sentiremos jamás ofendidos por ese tipo de actos, al contrario. Mientras más programas revisen, más sabrán hacia dónde están sus propios gustos y sabrán qué pedirnos en consecuencia. Entonces, chequen puentes.mx, que es donde están todos nuestros programas. Cine Garage publica programas de lunes a viernes a las 7 de la tarde, y al día siguiente se replican en cinegarage.com, en donde también encontrarán otro tipo de información alrededor del cine, todavía más clavada, y a donde los invito a darse una vuelta todos los días también. Cada día tenemos información nueva, tenemos notas nuevas. Los viernes tenemos las críticas a los estrenos del fin de semana. Casi todos procuramos hacer crítica a prácticamente todo lo nuevo que llega a la cartelera mexicana y eventualmente a la cartelera española. Un saludo a toda la gente que nos escucha del otro lado del charco en España, que ya nos han escrito, que ya nos han pedido cosas. Entonces ahí le vamos campechaneando, a veces de un lado, a veces del otro, a veces de los dos. Pero sí, dense una vuelta a cinegarage.com, que estamos estrenando imagen además. Déjenos ahí también sus opiniones, chequen el sitio, díganos qué les parece, chequen la información. Creemos que tenemos de todo, esa es un poco la idea. Y pues bueno, un poco volviendo al tema que les estaba queriendo desarrollar al comienzo de este retrovisor, en donde bien saben, vamos a voltear hacia atrás, vamos a usar el espejo retrovisor para ver películas que ya no están en el cine. Esta película en particular, Super 8, de JJ Abrams, escrita y dirigida
Y él tiene un cameo por ahí, podríamos incluso aumentar el rango y decir escrita, dirigida y casi actuada por J.J. Abrams. Este fin de semana creo que viene mucho al caso, precisamente por el estreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Justo ayer que estaba yo viendo la película, esto no crean que voy a profundizar en Star Wars, no se sientan intimidados, además no suelo soltar estropeos a menos que el propio programa lo justifique. En este caso pues, daré algunos datos sobre Super 8 porque es una película ya bastante vieja, es del 2011, es una película que se puede además revisar tanto en Blu-ray como en DVD, la he visto en los dos formatos, y me parece que está también en Netflix o en iTunes, una de estas dos. Entonces, si ustedes tienen acceso al servicio en streaming, a los soportes digitales, pueden checarla en cualquier momento. Y justo ayer, que estaba yo revisando en plena madrugada El Despertar de la Fuerza, dirigida por J.J. Abrams, coescrita por J.J. Abrams, quien se aventó a meterle mano al guión del señor Lawrence Kasdan y ayudarse de Michael Arndt. Pensaba mucho en Super 8. Estaba yo tratando de armar el mapa de origen para poder llegar a lo que estaba yo viendo anoche, que resultó ser una gran película de entretenimiento, un gran producto de cine comercial. Digamos que es la mejor comida chatarra que van a tener ustedes en su vida, si lo podemos poner así. Por el otro lado, creo que J.J. Abrams se está acercando cada vez más al pedestal que Steven Spielberg desocupará en algún momento. Yo creo que Spielberg, siendo un director importante, siendo un director inspirado, siendo un director talentosísimo, siendo un gran productor con buenas y con malas, su propia carrera como director tiene buenas y malas, pues bueno, sabe que la estafeta tiene que ser entregada en algún momento. No estoy hablando ni de su muerte ni de su retiro, simplemente él ha intentado apadrinar a muchas personas, desde actores hasta productores, guionistas y a los propios directores, porque sabe que pues mucha de la huella que se deja como creador, en este caso de cine industrial, de cine de entretenimiento, mucha de esa huella está en las películas, pero una muy buena parte también está en la gente que lo siguió a uno, ¿no? En el famoso maestro que deja a sus alumnos trabajando el camino que él ya más o menos aplanó. Y pues bueno, ayer que veía la película decía, ¿dónde habremos empezado para llegar a tener este enorme producto de mercado tan bien estructurado, con un discurso visual tan consecuente, con un discurso visual tan claro, tan sólido, con tan buen ritmo, es decir, con todas las posibles quejas en cuestión de forma pulidas? Y mientras veía la película y me peleaba yo con mis propios recuerdos, lo cual es muy difícil porque la película en sí no solo es emocionante, sino que nos pide descifrar un par de enigmas dentro de la historia, me empecé a ir hacia atrás y dije, claro, el primer impulso sería decir, se parece mucho a Star Trek. El tratamiento visual, el movimiento de las naves, este juego de foco selectivo en el que de repente vemos muy claramente, de manera muy definida, lo que está en cuarto o quinto plano en el encuadre, para luego modificar ese foco, sacar a ese objeto lejano de su nitidez y mostrarnos en foco a algo mucho más cercano, este zoom electrónico que de repente mete, ahora ya de manera más pulida. En Star Trek todavía se notaba más burdo, lo voy a llamar así, aunque no es la palabra, es un poco más brusco, esa sería la palabra real. Aquí está todo mucho más suavizado, mucho más matizado, pero sabemos que viene mucho de este discurso visual, mucho de estas batallas y de estos enfrentamientos tienen su origen real en Star Trek, ¿no? Ahí está la firma de J.J. Abrams. Y sin embargo, cuando empezaba yo a ver los mecanismos que estaba jalando, cuando empezaba yo a detectar en qué momento sujetaba a un personaje y luego lo soltaba, en qué momento lo desaparecía, cómo más o menos iba empalmando sus acciones paralelas, dije, sí,
Star Trek podría ser una liga muy, muy directa. De hecho, en la filmografía de J.J. Abrams, Star Trek es su primer largometraje después de Misión Imposible 3 del 2006, que fue en realidad su primer largometraje. Es decir, Star Trek, la primera parte, en donde resucitó a esta enorme franquicia, también muy llena de fans, muy llena de devotos, es apenas su segunda película, lo cual es sorprendente. Tiene mucho ojo, supo con quién acercarse, por supuesto, ahora vamos para allá. Pero es apenas la segunda película, y la película de la que estamos hablando ahora, Super 8, es su tercera película. Es decir, estamos hablando de un director que en su en su quinto largometraje, se puede consolidar como uno de los autores de entretenimiento más importantes en esta parte de la historia de la humanidad. Si ustedes escuchan el programa que hicimos sobre Brad Bird hace muy poquito, que también tiene una filmografía muy corta y que también ha dirigido una Misión Imposible y que también puede ser considerado como uno de los directores más importantes en el cine industrial de nuestros días, pues tiene 5 películas, si no me equivoco, 6 a lo más. También tiene una de ciencia ficción, está El Gigante de Hierro por ahí, está Los Increíbles, que sería su equivalente al cine de acción, aunque tiene también una Misión Imposible. Es decir, en esa altura está ya J.J. Abrams, ¿no? Pónganse a pensar que lo estamos comparando con Brad Bird, una persona pesadísima, súper influyente. J.J. Abrams también lo es, pero por un camino incluso mucho más humilde. Y ayer, Armand, viendo la película, les juro, estaba yo pensando en todo esto, qué tan lejos nos podemos ir para desembocar en la escena oscurísima y violentísima que estoy viendo en este momento. Yo no podía armar el mapa muy claro, me tomó algunas horas digerirlo, me tomó escribir mi propia crítica para Cine Garage, que pueden leer en cualquier instante, para más o menos encontrar las raíces del JJ tan suelto, tan grande pero no grandilocuente, tan abierto pero no tan gritón que tenemos ahora. Y justo encontré esas raíces en Super 8, en su tercera película, la película Jamón entre Star Trek 1 y Star Trek Into Darkness, en la oscuridad, me parece que se llamó en México. Creo que el origen real de todo lo que estamos viendo en El Despertar de la Fuerza está en Super 8. Ahí es donde se conjugan muchas cosas de la biografía y del quehacer cinematográfico de este director, que como director no es tan prolífico, que acaban entregándonos una película como la que en este fin de año está dominando la cartelera, no solo de México, sino de todo el mundo. Super 8, más o menos para ir empezando a darle forma a este retrovisor, que para ser sinceros tiene muy poco sentido. Ver Super 8 debería ser suficiente. O sea, yo pude haber dicho, señoras y señores, este va a ser el retrovisor más corto de toda la historia de Cine Garage, vean Super 8 y luego vean Star Wars, el Despertar de la Fuerza, y ahí en esas reflexiones es donde ustedes habrían encontrado quizá la liga que yo estoy queriendo dibujar en este momento. Super 8, que es la película de la que nos vamos a ocupar ahora, recoge mucho de la admiración que el propio J.J. Abrams tiene, sí, hacia la persona de Steven Spielberg, que por lo que se dice, yo no lo conozco personalmente, es una persona admirable, es una persona cálida, es una persona que se abre, es una persona a la que le gusta enseñar, a la que le gusta estar en el ajo con la gente y encauzarlos, ¿no? Repito, es una especie de maestro que va dejando por ahí pequeños discípulos que eventualmente florecerán. JJ va muy, muy rápido. En su momento, cuando la película estrenó, J.J. Abrams dijo, es una película que estoy dedicando claramente a Steven Spielberg, que produce, ¿no? Nomás eso faltaba. Si a ustedes les propusieran producir y hacer real una historia que está dedicada a ustedes mismos, pues bueno, creo que lo harían, ¿no? Algo más o menos así ocurrió con Nick Cave, cuando este cantante, del cual también soy muy, muy admirador, cuando le propusieron participar en este ejercicio que es 20,000 días en la Tierra, que no es un documental en forma, es una película homenaje a la obra y a la persona de Nick Cave, y cuando empezaron a conjuntar los elementos para producir la película,
Eventualmente llegaron con Nick Cave y le dijeron, señor, ¿le gustaría participar? Esto es una película que lo va a homenajear a usted, vamos a recorrer su vida de una manera muy particular, vamos a tocar algunos puntos y a tener algunos invitados para comentar algunos puntos de su vida de manera muy particular, pero pues nos gustaría contar con usted, tenerlo a cuadros, saber qué opina, tener acceso a algunos escritos, algunas memorias, y pues bueno, es prácticamente lo mismo. Si ustedes les propusieran eso, yo creo que dirían que sí. Nick Cave dijo que sí, y el resultado es uno de los mejores, no documentales, porque repito, no es un documental al 100%, es más una instalación cinematográfica para honrar a Nick Cave. El resultado es realmente alucinante, muy inspirador, muy bonito, muy, digamos, muy entregado de los dos lados, de los que homenajean y del homenajeado. Más o menos eso ocurrió en Super 8. JJ Abrams arma la historia, le enseña los elementos indispensables y mínimos a Steven Spielberg, y le dice, señor Spielberg, esta película está diseñada, y esto lo estoy diciendo porque, les repito, lo dijo después del estreno, lo dijo durante la promoción, se sabía que esta película estaba inspirada en la obra de los años 70 de Steven Spielberg, y Spielberg dijo, bueno, si quieres que la produzca, sería un tonto si no lo hiciera, y le entró a la producción. Ahora vamos a los detalles, ahora vamos a ver qué partes de qué película tenemos más o menos en Super 8, pero esto no es tampoco tan gratuito. Mucha de la admiración de JJ Abrams por Spielberg, pues bueno, viene sí de su vida como cinéfilo, ¿no? Del hecho de tener de ir al cine, de gustarle ir al cine, de haber visto la película con ojos de cinéfilo, de haber admirado el trabajo de un director que sabe entretener, que sabe contar sus historias. Pero hay una anécdota en la que se nos cuenta que JJ Abrams en algún momento fue contratado por Steven Spielberg en persona para restaurar mucho del material que Spielberg tenía en el formato Super 8 en su casa. JJ Abrams, muy joven, prácticamente un adolescente, y uno de sus mejores amigos, Matt Reeves, que es además director de Cloverfield, otra película que a mí también me gusta y que tiene mucho que ver también con Super 8. Ambos, JJ Abrams y Matt Reeves, fueron contratados por Steven Spielberg para manipular y organizar y restaurar el material que Spielberg tenía en su casa en formato Super 8. Sabemos que Spielberg empezó a grabar, a filmar desde muy niño sus propias historias. Él las editaba, él las montaba, él las filmaba, él las escribía, y desde entonces él estaba como queriendo abrir su mundo al de nosotros a través de las historias que contaba en sus películas. Pues bueno, Matt Reeves y JJ Abrams son contratados por él, quienes eventualmente se convierten en cineastas. Me imagino que las pláticas después de trabajar o durante el trabajo con el señor Spielberg eran de lo más nutritivas que uno se pudiera imaginar, ¿no? Entonces, ahí tenemos la conjunción de los dos JJs en dos Spielbergs. Por un lado, el gran contador profesional de historias, enfrentado a un cinéfilo irredento como lo es JJ Abrams. Él mismo me dijo en una entrevista, que pegaremos aquí abajo en la bitácora de este programa, JJ Abrams me dijo que él le gusta mucho leer por un lado, y por el otro lado pues ver películas, ¿no? Como prácticamente a todos los que nos dedicamos de una forma u otra al cine. Ese sería la mitad del encuentro con Spielberg, y la otra es el encuentro más personal, el encuentro más cercano, el encuentro incluso casero, en el que un también muy joven JJ encuentra a este tutor involuntario en ese momento para darle algunos tips, algunos detalles, soltarle algunos secretos de su trabajo, en lo que me imagino, repito,
ocurría en esas pláticas después de haber acomodado las películas en Super 8 de Steven Spielberg. Ahí empezaría, digamos, el origen de Super 8, que les repito, para mí es el origen de Star Wars, el despertar de la fuerza. Entonces lo vamos a dejar ahí para irnos al primer corte de este retrovisor y regresar lo más pronto posible para empezar ahora sí a desmenuzar una película que a mí me emociona mucho, que a mucha gente no le gustó. Ahora vamos a tratar también de encontrar el porqué, pero que creo que es fundamental para ligar la carrera, y ligar, hablo no de entender el punto A y el punto B, sino de condensarla, ¿no? Espesar un poco la carrera de JJ Abrams y hacerla, pues, lo que es una propuesta mucho más orgánica de lo que podríamos pensar. Ahora volvemos. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Estamos de regreso y pues vamos a hablar ahora sí de Super 8. Yo también, no me estoy por supuesto comparando con JJ Abrams, solo eso faltaba, pero yo también experimenté las películas de Spielberg de muy joven. Yo lo he dicho ya en otros programas, yo tenía la fortuna de vivir cerca de un cine en donde había segundas, terceras, cuartas corridas, y años después de haberse estrenado las películas, muchas de ellas llegaban en matiné para que los niños pudiéramos verlas, y justo así fue como pude ver Encuentros cercanos del tercer tipo en pantalla de cine, y como se debe de ver, que es en una sala grande con más niños alrededor. Entonces digamos que mi acercamiento al primer Spielberg, tuve la fortuna, desfortuna, y lo conté también en el programa especial que hice sobre Tiburón, de ver esa película también de muy joven en una situación muy parecida. En algún momento mi padre decidió que era buena idea ver, ¿no?, junto con su hijo de 5 años, o revisar Tiburón. Teniendo la oportunidad de hacerlo, pues me llevó y me traumó para toda mi vida, para bien y para mal, ¿no? Yo creo que si yo no hubiese visto Tiburón en ese momento, no me habría convertido en el cinéfilo irredento que soy ahora. Entonces tuve ese acercamiento con el cine setentero de Spielberg, y pues bueno, siendo él un gran contador de historias, como ya les había dicho, pues uno encuentra el gusto y se queda ahí. Y JJ Abrams lo que hace en Super 8 es justo rescatar las mejores inspiraciones de estas películas para meterlas en una película que va a homenajear a justo quien provocó esas inspiraciones, o quien tuvo esas inspiraciones. De manera muy clara, JJ Abrams dijo que Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T. el extraterrestre habían sido las principales influencias de Super 8, igual que lo fueron los Goonies, una película que Spielberg produjo. Una película también que contaba la historia de una pequeña pandilla de
niños, de personas muy, muy jóvenes que se encuentran de repente enredados en una situación extraordinaria. Hablo de extraordinaria porque sale de lo ordinario, no porque me parezca que lo es, ¿no? Una película muy, muy fuera, muy arriba del rango de la normalidad. Los Goonies es una película muy divertida, nada más que es una película un poco más tardía. Esa es del 85, El extraterrestre es del 82 y Encuentros cercanos del tercer tipo, una película que normalmente se olvida en la filmografía de Spielberg y que según yo no deberíamos de hacerlo, es del 77. Y pues bueno, estas películas plantean justo una narrativa quizá no tan clásica como lo podríamos entender, ¿no? El planteamiento, el desarrollo, el clímax y el final no están a veces necesariamente en ese orden. Por lo menos en Encuentros cercanos del tercer tipo, yo creo que Spielberg plantea incluso dos clímax. O sea, la película no va completamente hacia arriba y explota hacia el final, sino que tiene dos mini conclusiones que acaban entregando una idea mucho más amplia de la historia que estamos viendo en la pantalla. Si ustedes recuerdan, y si no recuerdan Encuentros cercanos del tercer tipo, esa creo que sí está en Netflix y no estaría mal que la revisaran, porque especialmente es una película de la que, se los digo de nuevo, nos hemos olvidado de repente dentro de la filmografía de Spielberg. A mí me enloquece Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí habla de esta gran inquietud del Spielberg por la vida extraterrestre, habla de esta inquietud del Spielberg por dibujarnos personajes que necesitan salir de su rutina y de su pequeña prisión cotidiana, y es una gran historia, yo creo que ahora que todo mundo con este renacer del interés por el cosmos, por esta defensa de los programas espaciales en los países que quieren recortarla, Estados Unidos entre ella, y que están rescatando mucho de la película Contacto, yo estoy casi seguro que Contacto no existiría si antes no hubiéramos visto Encuentros cercanos del tercer tipo, que estaba más metida en el lado de la conspiración. Nos pinta a un gobierno de los Estados Unidos que ha tenido contacto con los extraterrestres mucho antes de anunciarlo. De hecho, este contacto del tercer tipo, que es el ya cercano, cara a cara, que se establece en la película, ocurre en instalaciones ultra secretas del gobierno de los Estados Unidos. Contacto va por el otro lado, por la apertura. Lo interesante es que ambas plantean el contacto extraterrestre de una manera no peligrosa, igual que ET el extraterrestre, ¿no? El hecho de acercarnos a los de fuera no representa ningún tipo de peligro. Ya luego Spielberg hace su contrapropuesta en La Guerra de los Mundos, otra película de ciencia ficción, otro clásico, un clásico de la literatura y del radio, ¿no? Una historia que se ha contado en muchos formatos, y bueno, tiene ahí las dos visiones. Pues bueno, repito, no es la narrativa tradicional. No es esta línea casi recta dividida en tercios o en cuartos, muy medida, muy matemática, sino que va dejando que sus propios personajes respiren, que sus propias situaciones se encimen para que sea el mensaje final lo que importa y no necesariamente el entretenimiento en sí. El entretenimiento, en este caso, en el de Encuentros cercanos del tercer tipo y en consecuencia de Super 8, es más el vehículo que nos va a llevar a la idea final. ¿Qué es lo que hace J.J. Abrams en Super 8? Rescatar estos elementos, ¿no? Meterlos junto con los Goonies, que es acercarse a la narrativa desde el punto de vista de los más jóvenes, como él mismo lo fue viendo el cine de Spielberg, para lanzar varias reflexiones, y en el caso de Super 8, para ejercitar muchas de las herramientas que ahora está usando en el despertar de la fuerza. Yo platicaba hace rato con mi buen amigo Evaristo Corona sobre la idea de hablar sobre Super 8 a propósito de Star Wars, y él concordó que el entrenamiento de J.J. Abrams para entregar esta película con sus virtudes y con sus defectos empezó efectivamente en Super 8, no tanto en Star Trek. No está contando batallas intergalácticas solamente porque sí, la historia está mucho más abajo. Super 8 cuenta la historia, si ustedes no la han visto, no la voy a estropear, no se preocupen.
Cuenta la historia de un grupo de niños que están en la secundaria, muy, muy jóvenes. Ahora les doy el reparto, porque creo que fue muy acertado también la elección de los actores para esta película. Tenemos a Elle Fanning, tenemos a J. Michaika, tenemos a Kyle Chandler, tenemos a Ryan Lee, tenemos a Zach Mills, tenemos a Riley Griffiths. ¿A quién más tenemos por ahí? Pues son ellos en realidad. Aunque Elle Fanning es probablemente quien más cámara roba, por supuesto, ¿no? La chica es guapísima. Y aunque no es en realidad la gran protagonista de la película, lleva un papel muy importante y pues bueno, tiene sus momentos frente a la cámara. Nos está contando la historia de este grupo de casi preadolescentes que deciden y están haciendo una película de zombies ciencia ficción, están jugando con una cámara, están entrándole a contar una historia a través del lenguaje cinematográfico, están rodando una escena muy importante a escondidas porque no pueden salir de sus casas a altas horas de la noche. Ellos necesitan una escena en la estación de tren en la que un esposo se despide de su mujer porque tiene que ir a hacer un viaje muy importante. Y mientras están rodando en la escena, en la estación de trenes, uno de los trenes que se aproxima, que ellos quieren aprovechar como buenos directores independientes, quieren aprovechar el paso del tren para darle más realismo a la película, mientras ellos están filmando en formato Super 8, por supuesto. El tren sufre un accidente y varios de los vagones quedan regados en el campo. Ellos, para salvarse, corren, dejan tumbada la cámara que sigue filmando y que registra el escape de algo muy grande, muy violento y muy ruidoso, aunque la película no tiene necesariamente el audio que ellos necesitan, que es un Super 8, de uno de los vagones. Entonces, cuando revelan el rollo que se les quedó en la cámara durante el accidente, van encontrando primero a este ser que escapa o a esto que parece ser un ser que escapa del vagón, al mismo tiempo de encontrar la causa del accidente, ¿no? Entonces, ellos se ven intrigados, empiezan a averiguar qué fue lo que pasó. Por alguna razón, el gobierno llega al pequeño pueblo donde no pasaba nada y ellos viven, a tratar de silenciar algo, y ellos, por supuesto, piensen en los Goonies o vean los Goonies, dicen, algo está pasando, tenemos que averiguarlo, queremos saber qué es lo que está ocurriendo aquí, y además nos vamos a llevar la cámara para rodar cualquier cosa que tengamos aquí, porque además ellos, en esta ingenuidad inteligente en la que viven, creen que la presencia de soldados, de ambulancias, de sirenas, de personal del gobierno es un gran escenario para la película que están contando. Pues bueno, Super 8 a partir de ahí comienza a establecer vínculos muy claros con encuentros cercanos del tercer tipo y con el extraterrestre. Vínculos que además no son necesariamente obvios, que están muy enterrados en la discreción y en la sutileza. Eventualmente veremos que se trata de un ser extraterrestre, eventualmente veremos que el gobierno lo estaba controlando y que ahora necesitan recuperarlo después del accidente. Es decir, encuentros cercanos del tercer tipo junto con ET, el extraterrestre, y sabemos que por alguna extraña razón, que es así, ya tendrán ustedes que descubrirla en la película, el vínculo entre estos jóvenes, uno de ellos en particular, que además resulta ser el menos importante dentro del pequeño rodaje de esta película, el vínculo entre este ser violento, gigantesco, que está en plena escapada, y este chico es muy directo, está prácticamente predeterminado, que nos regresa un poco a lo que le ocurría primero al personaje de Richard Dreyfuss en Encuentros cercanos del tercer tipo, y luego a un niño muy pequeño con el que Richard Dreyfuss tiene un gran intercambio al final de Encuentros cercanos del tercer tipo, que sienten este llamado casi inconsciente, muy en el lenguaje de los sueños, para acercarse a algo que no conocen. Y quien ya haya visto la película Star Wars, El despertar de la fuerza, sabrá que mucho de eso está también en la película, y si no la han visto, creo que les va a hacer muy bien
revisar estas propuestas que les estoy diciendo. Super 8 es eso. Super 8 es, de hecho está ambientada en los años 70, la película está ambientada en pequeños pueblos como donde ocurre tanto los Goonies como el extraterrestre. La película tiene esta pausa y esta calma para ir dejando que las cosas se desarrollen. No hay enormes... De hecho, la acción no es precisamente la gasolina real de la película. Está ahí, ¿no? Está atrás. Sí tenemos una escena de un tren descarrilándose muy espectacular, muy grande, muy ruidosa, muy bien filmada, pero bueno, esa es la pastilla que nos va a dejar entrar a la narración real que JJ Abrams quiere establecer después. No es el vehículo real de la película, no es a través de secuencias de acción, porque de hecho después de esta casi la película no tiene una más, que vamos a conocer la historia de este joven que además tiene los principios del rompimiento con su padre. Hay varios enfrentamientos con la autoridad paterna, porque la autoridad paterna quiere mantenerlo del lado donde está, quiere tenerlo atado al mundo en el que siempre han vivido, y este personaje, y aquí podemos volver a empezar a pensar en el despertar de la fuerza y en lo que ya ha contado Star Wars además, este personaje quiere salir de donde está, quiere convertirse en algo más. Sabe que el llamado que está recibiendo, que no sabe qué es, que no sabe de dónde viene, que todavía no descifra por completo, es algo que lo va a llevar a un nivel mucho más interesante y mucho más trascendental en su propia historia, ¿no? Piensen en el Luke Skywalker del episodio 4. Piensen en el propio Han Solo, del cual no vemos mucho el desarrollo en Star Wars, vemos sus reacciones, ¿no? Cuando vuelve a la Estrella de la Muerte en la batalla final de ese episodio 4, cuando pues es él el que rescata a Luke al principio del episodio 5, estos matices, estos llamados, estas invocaciones misteriosas que tienen los personajes de Star Wars están también en Super 8, porque el propio cine de Spielberg lo ha tenido, ¿no? El encuentro entre el niño y el extraterrestre en el extraterrestre es también un poco así, es también un poco de sé que no tengo que ir a donde estoy yendo, pero estoy caminando de todas formas. Y mucho de ese espíritu en Super 8 se acaba trasminando a Star Wars El Despertar de la Fuerza de la mejor forma. Lo hace justo para mantener los códigos y para mantener el lenguaje y los elementos que ya habíamos visto en las películas anteriores. Super 8 está jugando justo con eso. Y aquí es donde yo les decía que incluso Cloverfield y Super 8 están también vinculadas. Cloverfield de Matt Reeves pues establece una invasión extraterrestre mucho más violenta, mucho más sangrienta, mucho menos amigable, que está registrada para la película en un supuesto material encontrado, que es algo que se pudo haber hecho también en Super 8, pero pues bueno, JJ Abrams eventualmente decidió que no era una buena idea, que no podíamos seguir las aventuras de estos chicos a través de lo que pasa frente a la lente de su cámara, y acaba narrando muy al estilo Spielberg, ¿no? Muy en estas relaciones padre-hijos que a veces determinan las acciones de los personajes, con muy buenos diálogos, con momentos muy emotivos. Nos acaba contando esa historia. Matt Reeves tiene una invasión extraterrestre con un extraterrestre además muy parecido, aunque más físicamente que de otra forma, que establece una relación con los humanos completamente contraria, muy violenta, muy sanguinaria, muy entretenida también. Yo creo que es una película que no supimos ver en su momento, que además pudo haber dado por terminado el propio formato del material encontrado y no le quisimos hacer caso. Cloverfield está producida por JJ Abrams y en ese caso le está haciendo homenaje a otro cine de acción. Está más del lado de los Godzillas y los King Kongs. De hecho hay un póster del primer King Kong en Cloverfield que se ve en algún momento, no recuerdo en qué parte de la película, pero entre las muchas habitaciones en que se desarrolla la acción, el póster de King Kong aparece ahí al fondo, ¿no? Esa es como la referencia de Matt Reeves. JJ Abrams está de este lado, del lado de la gran fábula extraterrestre que va a transformar la vida de uno de sus personajes de manera determinante. Y justo ahí, repito, empieza un poco el entrenamiento para el tratado de los personajes que va a acabar desembocando en Star Wars El Despertar de la Fuerza. Yo creo que en su momento mucha gente dijo que Super 8
Era una película lenta, que para variar no pasaba nada, en la que no se veía nada. Un juego que también desarrolló Cloverfield. Y sí, o sea, repito, los mecanismos tanto de Spielberg, y pensamos ahora en Tiburón, y pensamos también mucho en Encuentros cercanos del tercer tipo, estos mecanismos de juego con sus personajes, que en apariencia son los centrales, lo ha utilizado ya varias veces. El tiburón de Tiburón no es precisamente quien domina los encuadres de la película, lo vemos de repente, sabemos que anda por ahí por señales que da y no porque lo vemos frente a la lente de la cámara. En Encuentros cercanos del tercer tipo, los extraterrestres no son visibles sino hasta el final de la película. Tenemos a las naves por ahí, sabemos cómo se mueven y cómo se transportan, pero no están frente a la cámara, no hablan frente a nosotros, como sí lo hizo, por ejemplo, rindiéndose a esta tentación M. Night Shyamalan en Señales. Él, en cuanto tuvo la oportunidad, nos enseñó la cara de los extraterrestres. Spielberg no lo hace así, JJ tampoco lo hace así. El monstruo de Cloverfield no se ve, primero porque nos mueven mucho la cámara y al final pues es como la gran sorpresa, y de ahí también se alimenta un poco la última Godzilla que hemos tenido. El extraterrestre de Super 8 está contado, el tiempo que tiene en pantalla está contado, creo que tiene 3 minutos a cuadro. Es siempre también una entidad sugerida, un ente sugerido ahí detrás de los personajes, ahí moviéndose alrededor. No lo tenemos realmente a cuadro al 100%, hasta el final, que repito, tiene más o menos 3 minutos a cuadro, ya muy cercano a nuestro personaje central, a este chico a través de cuyos ojos estamos viendo la historia, que pasa a ser del menos importante en el rodaje de esta película amateur de zombies a ser el gran ejecutor de esta solución interplanetaria en que se ha visto envuelto el pueblo en el que viven. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa, pero venimos para nuestras conclusiones finales. Ahora estamos. ¿Para qué sirve el arte? El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Pintura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Puentes invita. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de Puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ahora sí, estamos de regreso. ¿Cuáles serían los últimos impulsos o cuáles serían las ligas más reales para vincular a Super 8 con el Despertar de la Fuerza, además de las que ya torpemente les dibujé en este programa? Pues yo creo que la más importante de todas es dejar que la película hable por sí sola, no tener una mano dictatorial como muchos otros directores de acción o de ciencia ficción manifiestan frente a sus películas, ¿no? Que tienen todo en apariencia fríamente calculado, que tienen todo en apariencia muy medido y que acaba demostrando un gran caos en pantalla. JJ Abrams lo sabemos porque lo hemos visto dirigir en muchísimos videos. Es un director mucho más orgánico, ¿no? Es un director que le gusta estar pisando el set que sus actores están pisando, le gusta armar los escenarios, le gusta dibujar los espacios reales, y si bien
Super 8 cuenta con efectos digitales importantes. Son efectos digitales que están ahí porque son necesarios. El choque del tren, que ya les comentaba, por ejemplo, está generado por completo en computadora. Es un choque completamente ficticio. El cine ya no puede darse el lujo de andar destruyendo trenes, y a la hora de destruir trenes, destruir árboles y prados y lastimar extras y todo aquello. Entonces, este gran accidente que les comentaba yo a la mitad de este programa, se hace todo generado por computadora. En la historia de Super 8 hay un tanque de agua que acaba siendo determinante para la historia, que se ve prácticamente de todos los puntos del pueblo en donde pasa todo lo que pasa. Ese tanque de agua está generado por computadora. Digamos que se requería que en todos los encuadres se viera de lejos, donde viéramos al pueblo, los establishing shots, las tomas muy abiertas, se viera ese tanque de agua para que nosotros poco a poco fuéramos digiriéndolo y supiéramos que ahí iba a pasar algo, que es una regla elemental del guionista y del director. Si tú muestras algo a cuadro, si tú utilizas algún elemento o lo mencionas, más te vale usarlo después, no puedes hacerlo de manera gratuita. Y JJ Abrams lo sabe y coloca digitalmente este gran tanque de agua en los planos abiertos del pueblo donde ocurre todo. Por supuesto, el visitante extraterrestre y muchas de las habilidades que demuestra en la película están generadas por computadora, pero todo lo demás, que es lo interesante, toda la relación de los otros personajes, el pueblo, los autos, la ropa, los cafés, las casas, los restaurantes, están ahí, son reales, son escenarios en donde la cámara tenía que entrar y moverse entre los actores. Esta combinación que en su momento estuvo tan mal vista, porque estamos hablando del 2011, que es el año en que se estrenó Super 8, pues estábamos a la mitad de la inundación de Transformers, que es todo lo contrario, es justo la construcción de elementos y de escenarios completamente de manera digital, en donde los actores no se mueven, no saben a quién le están viendo. Recuerdo mucho una queja de Ian McKellen sobre, me parece que era El Señor de los Anillos, en el que decía, pues miren, yo me paré ahí en un cuarto pintado de verde y pues movía la cara, pero nunca sabía a quién le estaba hablando ni en qué momento de la película estaba yo. Que es justo uno de los grandes defectos del cine ultradigital. JJ Abrams sabe que lo digital le ayuda, pero no quiere depender al 100% de ello. Se nota en Star Trek, pero necesariamente ahí, pues por razones lógicas, necesitamos mucha más animación digital de lo que él hubiese querido quizá, y que se nota en Super 8. Super 8 tiene la animación digital y el retoque digital solamente necesario o mínimamente indispensable para que su película adquiera sentido y pueda caminar sin necesidad de gastar muchísimo dinero. Es decir, para JJ Abrams, lo digital es una herramienta y no un fin. Por eso es que Super 8 en su momento fue despreciada por mucha gente aquí en México. Yo recuerdo a muchos colegas que no comprendían el intento de JJ Abrams por dibujar los espacios y por meterse con los actores a su set de rodaje, que estaban encantados con la propuesta hiperkinética de películas como Capitán América y Transformers, ¿no? Que decían, claro, es que ahí está todo el cine digital, mira las posibilidades. Pues sí, las posibilidades reales las acaba viendo JJ Abrams, que ahora, entregando Star Wars: El Despertar de la Fuerza, nos demuestra que la manera de mover lo digital que ejercitó en Star Trek viene de la comprensión de que lo digital es un soporte y no un fin, que empezó a ejercitar en Super 8. ¿No? Ahí, en este enamoramiento del cine de los 70, es donde JJ, a través de Super 8 y su gran homenaje a Steven Spielberg, le da la vuelta para en Star Wars: El Despertar de la Fuerza hacerle otro gran homenaje a un gran amigo de Spielberg, que seguramente también lo inspiró a JJ Abrams cuando era un adolescente, que es George Lucas. Las primeras películas de Star Wars eran justo eso, este famoso grupo de amigos en donde estaban Coppola, Scorsese, Lucas, Spielberg, pues bueno, construyeron el lenguaje del cine industrial hollywoodense de los años 70 y 80. Hay unos que han llegado mucho más lejos, pero bueno, el ojo de muchas personas se educó viendo cómo se hace este cine, que al mismo tiempo
voltea todavía más atrás y se inspira en cine todavía más clásico, el western por un lado, el cine de Kurosawa, que en su momento, fíjense lo curioso, también fue descalificado en Japón por, digamos, acercarse demasiado a las formas occidentales. El puente más claro entre esta narrativa del cine industrial lo podemos encontrar, me voy a aventar un volado, con Los Siete Samurái. Si alguien quiere disfrutar todavía más de lo normal, el despertar de la fuerza, tiene que ver Los Siete Samurái de Kurosawa. Kurosawa, cuando empezó a filmar estas películas muy al estilo occidental, fue vilipendiado en Japón, la gente le dio la espalda, no tenía dinero. De hecho, Spielberg acaba rescatando a Kurosawa al final de su carrera, le hace una película homenaje que se llama Los Sueños de Kurosawa, en la que deja muy clara la influencia del maestro Kurosawa. Cerrando un poco el propio círculo de Spielberg, que se había inspirado junto con George Lucas en las historias samurái que Kurosawa desarrolló en los años 50-60 en Japón. Muy occidentales, tan occidentales, pero al mismo tiempo tan japonesas, que por un lado tenemos la adaptación de Los Siete Samurái al cine norteamericano, con un repartazo, un peliculón loco también, aunque a mí me gusta más la de los samurái, que se llama Los Siete Magníficos, en donde transportan la historia de Kurosawa al viejo oeste americano, incluso ya pisando territorio mexicano, y los 7 samuráis se convierten en 7 mercenarios pistoleros que practican la misma historia que en Los Siete Samuráis, con sus diferencias, con sus retoques, con códigos un poco diferentes, pero es la misma historia y es prácticamente una calca de aquel Kurosawa. Pues bueno, ahora JJ Abrams voltea otra vez a este cine clásico en el que estaba inspirado el cine de los 70, al que le hizo homenaje en Super 8, voltea otra vez hacia allá y se encuentra con que probablemente su personaje central, para no echarle estropeos a nadie, que es Rey en esta película, se mueve, actúa, pelea, se viste y se peina como uno de los 7 samuráis que tenemos en la película de Kurosawa. Es decir, estamos cerrando muchísimos círculos que comenzaron a abrirse en el Super 8 de JJ Abrams. Es un cine que le hace homenaje a Spielberg, que le hace homenaje a Kurosawa, que acaba siendo rescatado por Spielberg, que es amigo de George Lucas, que generó Star Wars, en donde se convoca a un director que ya dirigió un homenaje a Spielberg para que ahora pueda hacerle un homenaje a George Lucas. Creo que este ejercicio de voltear hacia atrás, que es lo que está haciendo JJ Abrams, desdigitalizar la propuesta del cine de aventuras, meterlo en velocidad, meterlo en contexto otra vez, yéndose hacia las bases, lo vamos a agradecer en algún momento, y creo que podemos empezar a hacerlo revisando Super 8, una de las mejores películas que ha tenido JJ Abrams en su cortísima carrera como director de cine, una película incomprendida en su momento, no solo por mis colegas, de ellos ya estoy muy acostumbrado, sino por mucho del público. El público tampoco volteó a verla. Les digo, estábamos metidos en este ambiente enrarecido de Transformers y Capitanes América, cuando llegó una propuesta más orgánica, más natural, más clásica, se le dio la espalda. Ahora creo que es momento de revalorarla, porque el Star Wars que está entregando ahora JJ Abrams es el resultado de ese orgánico que tenía Super 8, ¿no? De ese voltear a lo clásico que tenía Super 8, de ese respirar natural y calmado que tenía Super 8, de ese soporte en lo digital y no un uso extenuante de lo digital que tuvimos en Super 8, y sobre todo jugar con esa juventud de los personajes. Si bien en Star Wars no están tan jóvenes los personajes como los tenemos en Super 8, al principio de la película, y se van a dar muy cuenta, actúan prácticamente como chamacos, ¿no? Están jugándole un poco al qué estoy haciendo aquí, porque estoy aquí parado, qué es esto, ¿no? En dónde estoy, metido, no me la creo, que es lo que le pasa a los chicos en Super 8 y que es lo que le pasa a los chicos en los Goonies. Entonces, mi recomendación sería esa,
que revisen Super 8 en cuanto puedan, que la disfruten, que la vean con calma, que si pueden vean también Los Goonies, Encuentros Cercanos y El Extraterrestre, que si pueden vean también Los Siete Samurái, y que si pueden, por supuesto, vean la trilogía original de Star Wars y después vean la segunda trilogía para que comparen este choque de lo digital y lo real que intenté plantearles hace un rato. Entonces ahí está, vayan a ver Super 8, creo que es muy fácil de conseguir, espero que no se arrepientan. Si hay algún comentario o alguna sugerencia, lo espero de nuevo aquí abajo en nuestras cajas de comentarios. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.